Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Bueno, nos encontramos nuevamente y veremos ahora el siguiente capítulo. Continuaremos con flujo de control, estructuras de control. Ahora iremos incorporando a nuestra biblioteca de herramientas con las cuales podremos confeccionar algoritmos cada vez más complejos, abordar problemas que tienen mayor complejidad y que entonces a partir de estas estructuras, claro que sí, tendremos oportunidad de darles una solución correcta. ¿Qué son las estructuras de control? Bueno, empezaremos con las estructuras de control selectivas, aunque también hablaremos sobre las estructuras secuenciales, que digamos es la característica que hemos visto que es propia de los algoritmos, ¿verdad? Ese encadenamiento de instrucciones simples que van una seguida o en secuencia con la siguiente. Muy bien, los objetivos que nos proponemos es definir las estructuras de control, definir la estructura de control para decisión y aplicar esa estructura de control para tomar decisiones dentro de los algoritmos, bien sean representados estos algoritmos por diagramas de flujo en su representación gráfica o a través de este lenguaje natural previo a la codificación que prepara muchísimo ese camino a la codificación, que es el pseudocódigo. Muy bien, bueno, también quiero enlazar este tema con lo que antes estuvimos viendo en lógica proposicional, cuando hablamos de la proposición condicional, que era una de las estructuras lógicas, una de las formas en las cuales nosotros relacionamos nuestro razonamiento. Y es una relación causal, cuando nosotros vemos que un determinado efecto se relaciona de forma necesaria con su causa. Entonces decimos, esta causa produce este efecto. O sea que el efecto es la aparición condicionada de la aparición de la causa. ¿Aparecerá el efecto? Claro, siempre y cuando aparezca la causa. Bueno, más o menos esto es lo que nosotros tenemos en nuestro dialecto, en nuestra comunicación normal, cotidiana. La volvimos una estructura lógica para poder analizar lo que había en un contexto, dentro de una párrafo, una oración, o algo que nosotros queremos analizar. También acá veremos que la estructura decisoria es precisamente una estructura que establece a partir de una condición la evaluación de ese estado de la condición, siendo los únicos resultados posibles que sea verdadera o que sea falsa, que sea cierta o que no sea cierta. ¿Ok? Bien, pero para llegar hasta acá, ¿por dónde venimos? ¿Por dónde hemos estado? En el capítulo anterior, el capítulo 6, estuvimos hablando sobre la programación. Vimos una línea de tiempo en cuanto a cuál ha sido la evolución. Vimos que había más de 200 años, más o menos 221 años, por ahí o más tal vez, en los cuales nosotros hemos ido viendo cómo se incorporan códigos que pueden ser implementados en dispositivos para que nos ayuden a nosotros a calcular, a desarrollar operaciones. Es a partir de los años 40 del siglo pasado que sufre una enorme explosión posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día, como decían allá en los FACTACs, tenemos más de 600 lenguajes de programación. ¡Qué chorrete de lenguaje de programación! Y hacen todo lo mismo. Sí, hacen todo lo mismo, pero no de la misma manera. Todos hacen que la computadora haga algo. Ahora, ¿cómo usamos o cómo implementamos esa solución en la computadora? Entonces veíamos que habían unos paradigmas, unas estructuras con las cuales nosotros nos ayudan a que a través de esas estructuras nosotros producimos esa solución. Hay un paradigma imperativo, que es como cuando hemos entrenado a nuestro chuchito y le decimos, no, patita, y entonces, claro, le hemos repetido tantas veces la misma instrucción, hemos condicionado su comportamiento, que cuando le damos una instrucción, él nos tiene que obedecer,
obedece, y automáticamente reacciona. Le damos nos imponemos, ese es el paradigma imperativo, donde cada instrucción se la vamos dando a la computadora para que ella en un proceso secuencial progresivo vaya poco a poco hasta alcanzar la resolución final que nosotros hemos previamente diseñado, ¿no? Luego, esto es lo que nosotros hemos estado haciendo hasta este momento y le conocemos como programación estructurada, programación procedimental, programación algorítmica algunas veces, es la programación secuencial. Bueno, entonces, llama el mismo nombre. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tradicionalmente también abordamos los problemas, ¿no? Vamos paso a paso construyendo la solución. Pero hay otra forma de poder abordar estas soluciones. Siempre dentro de la programación imperativa, donde nosotros tenemos que darle todas las instrucciones, podría ser que nosotros no ocupemos desarrollar absolutamente para cada situación todo lo necesario para poder producir la salida. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos reusar lo que ya en otra ocasión ya habíamos solucionado? Simplemente nosotros lo pudiéramos incorporar como cual si fuera un objeto, que ahora con ese otro objeto entonces voy a tratar de construir algo más complejo. Eso le llamamos programación orientada a objetos y sigue el paradigma imperativo orientado a objetos, que también le suelen conocer como programación modular. Pero sigue siendo el mismo paradigma, donde la solución se consigue a punta de ir ejecutando instrucción por instrucción, sea que toda está en esta codificación o que parte se fue implementada en un momento anterior, previo, y que sencillamente nosotros lo llamamos, lo invocamos. Pero sí que hay otra forma de implementar la solución, que es el paradigma declarativo, en el cual nosotros declaramos ya lo que queremos salir y a partir de ahí nosotros podemos ir viendo qué se puede, qué inputs, qué cosas son las que podrían ayudarnos a obtener esa salida, ¿no? Es como pensar al revés, pensar primero en la solución, luego ver con qué con qué se podría adecuar esa salida que nosotros ya tenemos preestablecida, ¿de acuerdo? Por ahí, pues, algunos ejemplos de programación de este paradigma, como algunas ramas son la programación lógica y la programación funcional. Ejemplos como Prolog, ¿verdad? Que sirve para esto. Incluso HTML es un paradigma de programación declarativo, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo los objetivos que nos hemos propuesto para esta currícula, para este tema, entonces, estructuras de control. Claro, las estructuras de control hemos visto hasta este momento que en nuestro diseño algorítmico, cada secuencia tiene que ser ejecutado para que yo pueda continuar con la siguiente. A eso le vamos a llamar secuencialidad. Pero también hemos incluso impuesto como criterio de diseño que este tiene que seguir un flujo top-down, de arriba abajo, y que este flujo no puede cambiarse. Tiene que ir en ese, digamos que recorrido hasta que llega a un punto final. Es decir, tiene un punto de inicio y tiene que llegar a un punto final. ¿Ok? Y este flujo no puede cambiar. Pero resulta que los problemas no siempre podrán ser simplemente el apilamiento de actividades secuenciales con los cuales nosotros arribamos de forma, aunque no querramos, de forma predeterminada, siguiendo estas actividades, tendremos que llegar a ese punto de salida, a ese resultado, de forma que no podemos equivocarnos. Bueno, no todos los problemas son solamente apilar estas actividades y que entonces, como que si fueran fichas de dominó, poniendo una seguida de la otra, irremediablemente llegaremos hasta el último punto. Entonces resulta que habrán situaciones, parte del problema, parte de la interpretación de ese contexto, de esa situación crítica que nosotros estamos analizando, en la cual tendrán que plantearse otras alternativas. No puedo tener un único camino. Puede ser que tengan que tomar un camino si se dan ciertas condiciones, pero también
Si no se dan, entonces, ¿qué camino tomo? No puede ser el mismo camino, porque precisamente solo lo puedo tomar si se dan esas condiciones. Entonces vean que a eso le llamamos bifurcación, porque entonces va a producir dos flujos. Flujos que no pueden seguirse de forma simultánea. Se toma uno con exclusión del otro. A eso le llamamos estructuras de control decisivas, decisorias, selectivas. Es como, de hecho, en los televisores antiguos, usualmente se tenía una perilla en vez de simplemente botones, y nosotros girábamos y con eso seleccionábamos el canal que queríamos ver. Por ende, poníamos un canal en, digamos que, desechando el resto de canales que, por eso solo podíamos seleccionar uno a la vez. Así pasará ahora con los algoritmos que nosotros confeccionemos. Tendremos bifurcaciones. Puede ser que solo haya una bifurcación, puede ser que haya más de una bifurcación, y entonces, pero aún así, aunque hay muchas, solo una podrá elegirse, y esa se elegirá en atención a alguna o a un grupo de condiciones. Esa es la que vamos a ver. Pero en este momento también introduciremos que también hay otras estructuras que controlan el flujo, no para poder tomar un camino en oposición al resto, sino que tomaremos un camino que implica hacer una actividad, pero que esa actividad implica que nosotros la tengamos que hacer no una vez, sino dos veces, como por ejemplo, y seguimos con el ejemplo de los espaguetis, ¿no? Cuando estoy cocinando con mi esposa, entonces, y estoy creando la salsa, digo, no es de solamente de ponerle los condimentos, tirarle la pasta de tomate, tirarle un poco de especias, tirarle un poco de agua, y ya, dejarla ahí, ¿no? No, hay que revolverla. Y mi esposa la revuelve, no, pero es que tiene que seguir. ¿Y hasta cuándo? No, siga, y siga, y siga, y siga, hasta que cambie de color. Mientras no ha cambiado de color, entonces tiene que seguir. Bueno, hay acciones en que yo no solamente tengo que revolver una vez, varias veces, tantas veces, hasta que igualmente resultará que se tiene que cumplir una determinada acción. Pero mientras tanto, y por eso esta palabra es muy importante, porque así es una repetición, será que mientras tanto, entonces alcancemos la condición. Mientras tanto, sigamos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, repitiendo. Esta otra situación que puede surgir en las características, en las situaciones que dan del problema, entonces también nosotros la podemos igualmente incorporar en el diseño de nuestro algoritmo. Y le llamaremos estructura de control, de ciclo o de repetición. También le solemos llamar estructura de control de ciclo o iteración. ¿De acuerdo? Bien, pero esa la estudiaremos en el siguiente capítulo. Acá, un ejemplo plástico de cómo podemos ver la secuencialidad, ¿verdad? Que ya es una característica que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Que era el enlazamiento de cada actividad, ¿verdad? Donde tiene un punto de ingreso y un punto de salida. Cada actividad se va enlazando una con otra, de manera que esta secuencia, una vez ejecutada, me posibilita ejecutar la siguiente, o lo que es lo mismo. Esta actividad que está aquí únicamente podrá ser ejecutada cuando se haya agotado la que le precede. De lo contrario, no podrá ejecutarse. Bueno, esa situación estará, digamos que pintada a lo largo de los algoritmos que nosotros construyamos. En el paradigma imperativo, ¿de acuerdo? La secuencialidad. Pero es importante que la saquemos en cuenta. Luego, las estructuras de decisión, ¿verdad? Aunque aquí vamos a hacer aquí una fe de rata, porque acá, aquí está combinada, ¿verdad? Aquí vamos a representarla como de repetición. Muy bien, perfecto. Me queda bien también para que nosotros la representemos también ya en este mismo, porque hablamos anteriormente de estas tres estructuras, secuencialidad, selección o selectivas o decisorias y repetición. Bueno, ¿cómo representamos esto en un diagrama de flujo? Aquí está la secuencialidad, acá está la decisión, que puede ser como en este caso, que es una decisión que, como decíamos, tiene más de
una alternativa, ¿verdad? Tiene varias alternativas, pero que solo se va a tomar una a la vez. Y por ende tiene un punto de entrada, dependiendo de la condición que se cumpla, tomará uno de estos tres flujos, por ejemplo, en este caso concreto, y una vez que tome uno de ellos, los otros dos se obvian, no podrán tomarse. Y luego seguirá entonces con esta actividad hasta que, realizando esta acción, salga y entonces todos tienen el mismo punto de salida. Por ende, nuevamente regresamos a que hay un punto de entrada y necesariamente hay un punto de salida. Por ende, esto representará una secuencia que precede a la secuencia que le sucede. ¿Ok? Bien. Y finalmente, esta que está acá, le llamaremos estructura de repetición. Es decir, como decíamos, aún así habrá una condición. Entonces vean que la condición la estamos representando a través de este rombo. Este rombo que también en UML será también un rombo. Y entonces este rombo permite que nosotros sepamos que no es una actividad, sino la evaluación de una condición que nos dará como resultado la veracidad o la falsedad del cumplimiento de esa condición, en cuyo caso tomará el camino que le corresponde. En este caso, una vez evaluada la condición, entonces realiza una acción. Pero vean, otra vez se retorna al punto de inicio. Es como cuando le digo a mi esposa, revuelva. Y entonces ella se vuelve a preguntar, ¿pero ya cambió de color? No. ¿Y entonces qué hago? Revuelva. Y vuelve a revolver. O como cuando mis hijos me preguntan, ¿ya vamos a llegar a tal lugar? Y me lo preguntan en todo el camino. Y entonces yo le invento un montón de lugares. Me dicen, no, pero tú me habías dicho que cuando llegáramos a tal lugar ya habíamos llegado. Sí, pero no hemos llegado. Y me vuelven a preguntar, ya estamos en tal lugar, ahorita estamos por tal, y así van preguntando hasta que les digo, ya llegamos a tal lugar, ya llegamos, entonces, lo mismo pasa. Y una vez que se cumple la condición, entonces salimos del bucle, salimos del ciclo, se rompe la iteración. Por ende, tiene un punto de inicio y un punto de final. Aunque, mientras tanto, estuve repitiendo hasta que satisface la condición prevista, ¿no? Muy bien. Acá, para que veamos los diferentes tipos de decisiones que estableceremos que salen de las condiciones del problema, salen del problema mismo. Una condición o bifurcación simple es la que precisamente nos impone nada más que si se satisface una condición, debo hacer algo. Solamente eso. No me dice nada más, no me dice que, bueno, y si no se cumple, haga lo contrario. No, no, solo me dice, hey, verifique si se cumple tal cosa. Como por ejemplo, hey, verifique que usted tiene menos de 37 grados centígrados. ¿De acuerdo? Verifica y está, listo. Si verifica, entonces verifica. Y es menos de 37, entonces entra. ¿Sí? Si no, pues ahí veremos que entonces hay otras estructuras que implican un si no. ¿Ok? Entonces, veamos que una estructura de condición simple, de decisión simple, sí, sencillamente se amarra a la veracidad de la condición, nada más. Se evalúa únicamente el cumplimiento, la veracidad de esa condición. Si se cumple, entonces la instrucción que le sigue, la instrucción quedará anclada a la veracidad de la condición. Mientras la condición sea falsa, entonces esta instrucción será obviada, no será nada, pasará a la siguiente instrucción. ¿Ok? Luego está la condicional doble o múltiple, o perdón, doble o compuesta, ¿de acuerdo? Para distinguirla de la múltiple. La condicional doble o compuesta es la que nos permite no solamente evaluar el estado verdadero de la condición, sino también evaluar el estado o anclar una acción al estado falso de la condición. Entonces vean que me permite, si la condición que se evalúa produce siempre una de dos situaciones, o verdadero o falso. La que produzca tendrá aparejada una acción, que serán acciones opuestas, porque si van a hacer lo mismo, entonces ¿para qué estoy poniendo la condición? Como por ejemplo, la nota es mayor que 65, rácata, aprobado. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es falso, que si la nota no es mayor que 60, reventuki,
Entonces tendríamos que poner el estado reprobado. Entonces vean que aparejo una acción para el estado de la condición. Cuando es verdadero, habrá una acción. Y cuando es falso, habrá otra acción que es siempre opuesta. ¿Ok? Luego está la condicional múltiple, que puede ser en la forma de anidamiento, o la condicional múltiple en su estructura un poco más desarrollada, que le llamamos casos. ¿De acuerdo? Ambas nos permiten a nosotros establecer múltiples condiciones para cada una de ellas, entonces una acción o un grupo de acciones que entonces se ejecutarán si acaso esa específica condición se cumple. Entonces tenemos desde una condición 1 a una condición 2, a una condición 3, así, ¿no? Lo mismo pasa acá, en la estructura seleccionar, y aquí hay un indicador, y en caso que el indicador cumple con este valor, o con este otro, con este otro. Ambas se dicen que son estructuras de selección múltiple. Un caso común de aplicación de esta estructura son los menús. Como por ejemplo, cuando escuchamos el teléfono. Gracias por llamar a la, no sé qué, a la empresa. Para hablar con departamento de ventas, marque 1. Departamento de crédito, marque 2. Y entonces uno selecciona uno, y al seleccionar, entonces nos transfiere al departamento concreto. Eso es un ejemplo que podríamos. Entonces, la estructura de selección múltiple permite que hablemos de un elemento de diseño importante a la hora de que nosotros confeccionemos nuestro algoritmo. Y es que estas estructuras de control, de decisión, de iteración, no es que únicamente voy a poder usarla una vez o que las puedo usar o una o la otra. De hecho, es más, dentro de la confección del diseño, dentro del diseño del algoritmo, podemos utilizar este principio, esta estrategia, ¿no? El anidamiento, es decir, que una estructura puede estar internamente anclada a otra estructura, y esa otra estructura a otra, y así otra, en una suerte de que nosotros podemos encadenar hacia adentro la cantidad de estructuras, no solamente de decisión con decisión, ¿verdad? Sino, así como lo vimos en la estructura múltiple, que era una decisión con otra decisión adentro, con otra decisión, sino que puede ser también una decisión con una iteración, o viceversa, una iteración con una decisión. Igual, una iteración con una decisión, más otra iteración, más otra, y así, ¿no? Podemos encadenarla de forma que, vean, esta herramienta de diseño nos permitirá que nosotros podamos abordar situaciones del conflicto que nos da el problema, que realmente hacen que sean problemas más complejos, y por ende ocupo tener un diseño mucho más acabado, mucho más, digamos que fino, para poder darle la solución correcta. Y eso podría pasar porque nosotros anidemos distintas estructuras unas con otras. ¿Ok? Acá, para que la veamos ahora, el ejemplo de las estructuras de edición, tanto en su representación gráfica de flujograma, ¿verdad? Que varía poco con el diagrama de actividades UML, porque este seguirá siendo un rombo, y este es un poquito un cuadradito un poco ovaladito, ¿verdad? Y acá pues lo que veremos es que es en UML utilizamos esta parte que está acá, déjenme dibujársela acá, que implica que llegamos al mismo punto, ¿verdad? En UML llenamos con una cosa así, ¿no? Que es gruesa, que significa que llegamos al mismo punto. En vez de ese otro circulito. Y entonces anclamos ahí, que llegan a ese mismo punto de salida y de ingreso, ¿no? Bien, en pseudocódigo, pues ya sabemos que es una expresión basada en español. Entonces utilizaremos la palabra sí, que en términos de nuestra expresión normal, pues es cuando nosotros estamos hablando con una persona y le decimos, mira, si tal cosa sucede, entonces, vean, aquí está, mira, aquí están esos elementos que nos permiten a nosotros expresarnos en términos de una relación condicional.
¿verdad? Entonces, esto mismo ahora lo vamos a utilizar como expresión dentro del algoritmo. Si usamos pseudocódigo, utilizaremos sí, entonces, y para que nosotros tengamos la claridad de que ya cerramos esta estructura decisión, pondremos fin sí. Entonces, y acá una estructura doble o compuesta, en el cual nosotros tendremos que colocar cuál es verdadero, ¿verdad? Y cuál es falso. Y en caso de que la condición sea verdadera, entonces sentencia 1 se ejecutará. En caso contrario, ¿verdad? Que es falso, tendrá que ejecutarse de forma necesaria la sentencia 2. Y sentencia 1 y sentencia 2 son totalmente opuestas. Acá el pseudocódigo, en el cual utilizamos esta frase, ¿no? Sí, entonces, si no. Si no, implica la ejecución en el estado falso de la condición. Y finalmente el fin sí. Acá la estructura múltiple, de selección múltiple, donde tengo aquí la evaluación de una condición que me puede dar diferentes casos, aquí para el caso cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, que se van a seleccionar esos casos dependiendo de la condición, ¿no? Y entonces, para la valor 1 o para la condición 1, de ahí, ¿no? ¿Tal? Vamos a ir aparejando acciones distintas, ¿no? Muy bien. Lo mismo podría ser con anidamiento. Con anidamiento sería valor 1, miren, valor 2, valor 3, miren cómo voy anidando. Este sí es el principal. Después de este, cuando yo evalúe el si no, anclo, incorporo otra estructura condicional, donde pongo el valor 2, y entonces, si no se cumple, anclo la 3 y así, ¿no? Vamos, tantos niveles sean necesarios hasta que tengamos el valor n que nosotros hemos dispuesto que se van a evaluar en cada caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué aprendimos, jóvenes? Adelante vendrá una autoevaluación, ¿verdad? Espero que logren más del 80%, con ello podrán desbloquear otros recursos y continuar. Recuerden, ya hay una asignación, ¿verdad? Una guía de trabajo para este tema, entonces vayan desarrollándole para que logren el máximo aprovechamiento del mismo y que apliquen siempre la estructura en cada uno de los ejercicios, está diseñado para ello, ya que ustedes aplíquenlo para que se vayan acostumbrando a cómo representarlo con diagrama de flujo, cómo a representarlo con pseudocódigo, y recuerden, estamos utilizando también las tablas de variables. Bueno, jóvenes, con esto llegamos al final, no sin antes nuevamente citar una frase de una mujer que ha influido en la tecnología, en la programación, ¿verdad? Entonces, Jude Milhon, que es una programadora y forjó el término cyberpunk, dice que la tecnología resolverá todos nuestros problemas, incluidos los personales y científicos. Por eso las chicas necesitan modems. Bueno, ahí está. Listo, pues. Jóvenes, qué gusto haberlos tenido. Se cuidan mucho. Hasta la próxima.